¿Ya está Nelson? Ay. Profe, Hola. ¿Listo, ¿será que Nelson? será que le puedo mandar el link y usted De lo una, comparte de en su una, de computador una, de una. cuando comparto? Si no pasa nada, no te preocupes, yo lo Listo, comparto. se lo mando. Porfa. Listo. Ya comparto. Espera que Profe, cargue. qué pena. Hola. ¿Será que después de Nelson podemos exponer nosotras? Mi grupo es Heidi, Ramírez y yo. Chávez. Ok. ¿Sí? Listo. Porque no habían hecho la exposición antes. Ay, mis pequeñas. Ay, ay, ay. Listo. Ah, bueno, chicos, otra cosa es, espérenme un momento. Hoy les tengo la otra actividad de EducaPlay. Ahorita la habilito en la plataforma. ¿Listo? Para que la hagan, chiquillos. ¿Listo? Ahí ya se ve. Sí, profe. Bien. Entonces vamos a escucharle, voy a subir un poquito el volumen. Bueno, yo le voy a hablar sobre el tema de la revolución industrial. Voy a hablar de lo que es el origen, las causas y las consecuencias, todo de una manera pues, bastante resumida. Tuvo su origen en Inglaterra. En este lugar pues se daban unas condiciones políticas, socioeconómicas y geográficas, pero pues cuando fue la revolución industrial como tal, y es que tuvo su origen como tal aproximadamente hacia el año, perdón, de 1760 y concluyó más o menos como en el año 1840. La base sobre la que se asentó todo el desarrollo que vino propiciado como consecuencia de la revolución industrial, y ese invento fue posible pues gracias a algunos elementos como la existencia de combustibles como el carbón o el hierro. La revolución industrial, ¿no? Entre las causas más importantes pues están lo que es las causas políticas, socioeconómicas y geográficas. Empecemos con las causas políticas. Por una parte, la revolución burguesa había triunfado dándose con ello la abolición del sistema. mm, fe- el sistema se basaba en una monarquía que había desechado el absolutismo que se daba en otros países europeos. Por otra parte, pues Inglaterra también como tal disfrutaba una situación de abundancia de capitales, dada su supremacía comercial. También el control del comercio con las colonias dio lugar a un proceso de concentración de capitales en manos de algunos empresarios, y fueron bastante importantes las fortunas que tuvieron su origen en el comercio de productos como el té, el tabaco o incluso los esclavos. La existencia de determinadas materias primas en el territorio de Inglaterra también facilitó el proceso, como el hierro y el carbón, y esto también fue fundamental para permitir el desarrollo y la generalización de innovaciones como la máquina de vapor.
de la revolución industrial. Al igual que las causas que llevaron a la revolución industrial, las consecuencias se dejaron notar en diferentes ámbitos. Así pues, en resumen, las consecuencias de la primera revolución se pueden dividir en tres partes, que son la mecanización del trabajo y grandes fábricas, los cambios en la estructura económica y en la sociedad, y crecimiento de las ciudades y éxodo rural. Empecemos con lo que es la mecanización del trabajo y grandes fábricas. La producción mecanizada generó un descenso del trabajo artesanal. Esta nueva forma de producción dio lugar a que los talleres fueron desplazados por grandes centros fábricos. Cambios en la estructura económica y en la sociedad. Con la expansión de grandes centros de producción industrial, se creó una nueva clase social, digámoslo así, que era el proletario industrial. Las características de esos trabajadores también eran concentrados en estos espacios y rompían con la naturaleza de los trabajadores de épocas anteriores. Y por último, el crecimiento de las ciudades y éxodo rural. Como consecuencia, el éxodo rural hacia las zonas industriales modificó la estructura y el tamaño de las ciudades. Este hecho provocó que la perspectiva higiénica y sanitaria fuese muy precaria. Mm, Muchas personas también conviviendo en espacios reducidos, en un entorno donde los servicios como el alcantarillado o el acceso a agua potable eran deficientes y eso generó importantes problemas de salubridad. Muchas gracias, profe. Bueno, esa fue mi exposición. Listo, Nelson, bien. Bueno, es importante también recalcar que el crecimiento desmedido de esta revolución científica, que es la revolución industrial, es el que ha permitido, eh, primero, mejorar muchas de nuestras condiciones de vida, como ya lo hemos mencionado, pero también a costa de afectar otras condiciones de vida, y no solo de animales y plantas o ecosistemas en general, sino también de otros humanos. Eso lo vamos a ver ahorita con el tercer apartado de la revolución científica, pero primero, bueno, antes de eso vamos a hablar un poco de cómo es que el humano consiguió eso. ¿Listo? ¿Cómo consiguió el lenguaje? Bueno, eh, ahora sí, chiquillas, ¿quiénes eran? ¿Ramírez? Sí, profe. Ramírez, Isa y Chávez. Ramírez, Isa y Chávez, listo. Pueden compartir. Eh, ¿Ahí se me escucha? Sí, Bueno, entonces, buenos días. Mi grupo está conformado por Michelle Chávez Bustos, Elizabeth Ramírez Amaya y yo, quien les habla, Heidi Isa. El día de hoy, pues, les vamos a presentar como un poquito de la historia de la biología y la ciencia de lo que hablamos en clase. Entonces, empecemos. Bueno, tenemos a San Francisco de Asís, quien fue un santo que él lo que hizo fue que encontró a Dios en la naturaleza, que porque él tuvo una recaída y una persona le trató de decir como eso, o sea, él dice que fue un mensaje de Dios y le dijo eso. Entonces él se empezó a ir a la naturaleza, empezó a convivir con los animales y notó que eran como, pues, como decirlo así, como perfectos. Entonces él tenía un especial cuidado y respeto que hacia todo, hacia las cosas más pequeñitas, o sea, nunca le hacía ningún daño ni nada, y no utilizaba a la naturaleza si no había una necesidad. Bueno, también hemos hablado de Kant, quien Kant fue un filósofo y científico. Él era lo contrario de, o sea, Francisco Asís, que él no mezclaba a los seres ni a la ciencia de la naturaleza con Dios. Él más bien pensaba en algo como un fin natural, bueno, se llamó un fin natural,
que era que cada organismo puede crecer, puede reproducirse, puede regenerarse, puede, o sea, no sé cómo explicarlo. Él decía que puede crear como su propia realidad, puede crear su propia vida. Y eso decía acá. Bueno, la primera revolución industrial fue a mitad del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Pues esta transformó la economía agrícola y comercial en otra industrial con nuevas máquinas. También tenemos pues como la evolución, perdón, tecnológica, donde encontramos la máquina de vapor que les abre paso a nuevos textiles. La revolución agraria, que fue una mejor producción y lo que hace es acumular capitales para mejorar aún más a las industrias. Tenemos la revolución del transporte en el que encontramos el ferrocarril junto al barco a vapor, naciendo así el crecimiento del comercio exterior y como inferior. ¿Sigue? Tenemos la revolución demográfica, que esta fue como definida por baja mortalidad, que provoca el crecimiento demográfico que nos lleva como a la emigración. ¿Sigue? Ok, entonces aquí empezamos con las etapas de las revoluciones industriales y en la primera tenemos la máquina de vapor, la cual empieza con que le abre paso a las fábricas. La segunda empieza con los combustibles fósiles y la electricidad y aparecen automóviles y aviones. Para la tercera tenemos energías renovables y redes eléctricas y para la cuarta tenemos robótica e inteligencia artificial. Los problemas ambientales que trae consigo la revolución industrial son, primero se produce caída acelerada del medio ambiente debido a la industria. También se empiezan a explotar combustibles fósiles como lo son el petróleo y el carbón y recursos minerales de la tierra que son como el oro y el cuarzo. También existe agotamiento de recursos energéticos y biológicos como la energía eólica, la hidráulica, los suelos y entre esos las plantas. Tenemos contaminación de aguas y contaminación en la atmósfera y calentamiento global, lo que da por la causa de acumulación de residuos. Y aquí tenemos una gráfica que explica cómo lo que pasa en el medio ambiente y por la culpa de la industria. Entonces tenemos naturaleza y medio ambiente abajo, donde existe un crecimiento urbano y demográfico. La naturaleza y el medio crean las materias primas y dan la energía, los cuales se extraen de actividades económicas como la agricultura, la industria. Pero estos generan residuos, los cuales causan contaminación y estos residuos recaen en la naturaleza, en el medio, lo cual hace que se alteren ecosistemas naturales, exista un agotamiento en recursos naturales y se abra paso al cambio climático. Ahora vamos a hablar de cómo los avances jugaron en la guerra y afectó al ser humano y al ecosistema como tal. Nosotras nos basamos en el caso de Chernobyl. Esperen que no pasa la diapositiva que... Bueno, principalmente el caso de Chernobyl se caracterizó por una explosión como tal que generó radiación, pero esta era un experimento el cual consistía en enfriar el reactor y mientras por si la central quedaba sin sumisión eléctrica, entonces esto generó el aumento de potencia de la central y generó la explosión que hoy en día conocemos, que fue el caso de Chernobyl. Este caso generó, ya, ahora sí, liberó 100 veces más la radiación que de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki y principalmente esto dejó muchas consecuencias ya que fueron 2.000 muertos y 70.000 víctimas por enfermedades de radiación. Este caso surgió el 26 de abril de 1986, el cual explotó el reactor número 4 de la central de Chernobyl,
ubicado en Ucrania. Tras esto, vamos a hablar de los dos tipos de radiación que existen. La primera es la ionizante, que la genera por rayos X, gamma y el bombardeo de partículas. Bombardeo de partículas quiere decir que pues, se introduce un ADN extraño a un cultivo celular y esta causa efectos inmediatos en los tejidos humanos. Esto quiere decir que como está hecho de cesio y yodo, pues genera la alteración material genética. Los no ionizantes, pues como dicen, vienen en forma de luz y por lo general no producen daños en los tejidos. Los tipos de exposiciones, está la aguda y la crónica. La aguda es una fuerte radiación por un corto lapso de tiempo y pues genera persecuciones más notorias que las crónicas, ya que pues las crónicas es expuesto durante varios años a partir de una fuente relativamente muy suave. Síntomas que genera la radiación en cuanto es aguda: náuseas, quemaduras en la piel, inflamación en algunas áreas, hemorragias, hematomas, úlceras abiertas en la piel. Sin embargo, después de la explosión en Chernobyl por la radiación, incrementó el cáncer, las mutaciones, las malformaciones y aumentó el caso de síndromes de Down, pues gracias a la radiación, ya que pues se dice que el 1.35% de siempre niños nacidos aumentó a 2.11. Entonces, este sería el final de nuestra exposición. Espero que les haya gustado y gracias. Bueno, muy bien. Mira que eso que ustedes mencionan al final eh, termina siendo y convirtiéndose la ciencia al final en un problema de salud pública, termina convirtiéndose, digamos que en una de las causas también incluso eh, de mortandad en, en muchos momentos históricos hablando, ¿no? Y digamos que causa mucha curiosidad porque la ciencia se supone que su fin era otro, ¿no? Y bueno, hay muchos que creemos en la ciencia, por eso estamos en ella, pero no hay que negar que también la ciencia hace parte de un sistema y un modelo económico que lo está definiendo, y político, por supuesto, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver varias cosillas. Inicialmente, pues, vamos a seguir hablando de lo que, como empecé la clase, y es cómo el humano empieza a desarrollar ciertas estructuras eh, a partir de la relación con otros seres. Quiero que miremos una cosa. Nosotros ya vemos un fragmento de una película que se llama La Odisea en el Espacio, 2001. Sí, señor, ya la hemos trabajado. Listo. ¿Sí recuerdan bien la película? ¿Qué era lo que pasaba? A ver. Pues, ¿en qué parte, profe? Es que tiene como capítulos dentro de la película. No, solo el primero que aparece esto. Vengan y les muestro. Que aparece este mancito. Este. Porque la película es re buena. Esto, Sí, esto. profe, eso sí lo vimos. Bien. Eh, ¿Por qué lo traigo a colación? En el texto de Animales a Dioses, cuando, cuando él habla de esta primer parte, ¿sí? Eh, Harari nos hace mención al manejo de herramientas. El manejo de herramientas eh, se da por los primates. Recuerden que nosotros tenemos una ventaja evolutiva y es que tenemos pulgares oponibles. O sea, si ustedes miran sus pulgares, esos pulgares se llaman pulgares oponibles. ¿Qué ventaja evolutiva nos dan esos pulgares? Sujetar. Agarrar cosas, sujetarse o no. Entonces, así como veíamos en esta película del 2001, Una Odisea en el Espacio, eh, la manipulación de herramientas dio una cierta relación de poder en términos de caza y de defensa respecto a otros seres que no lo tenían. Y eso llevó también a que el humano desarrollara un sistema nervioso mucho más complejo
que el cerebro creciera y generara más relaciones entre sus neuronas, ¿cierto? Eso implicó muchas cosas. ¿Qué creen ustedes que nuestro cuerpo de Homo sapiens hubiese ganado y a la vez hubiese perdido en términos de supervivencia? Ahora, lo que estoy diciendo no es que haya sido así, me estoy basando en el texto, no en lo que dice Harari, en lo que plantea Harari. ¿Qué creen ustedes? O sea, evolutivamente nuestro cuerpo se dedicó a que se desarrollara más el sistema nervioso que otros eh, sistemas de nuestro cuerpo. ¿Eso qué implica? En términos de una supervivencia. Mejor dicho, recordemos, los humanos estaban en África, estaban alrededor de varias Pues, especies. profe, yo creería que, digamos, dependemos más de otras tecnologías, como de herramientas, Ujú. eh, porque nuestro sistema nervioso es capaz de usar esas herramientas y nuestro cuerpo como un sistema musculatorio y otros sistemas, pues se van atrofiando porque, digamos, ya tenemos esas herramientas al uso que nos benefician y hacemos las cosas más rápido, Muy creía yo. bien, muy bien, muy bien, excelente. Entonces mira que eh, Harari también menciona algo así. O sea, el humano cuando nace perdió características de defensa, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, pues un bebé no podría sobrevivir por sí mismo y no tendría, digamos, como herramientas para poder ni siquiera obtener su propio alimento, ni siquiera. Entonces es muy complejo. Bueno, eso es una característica también que puede ser muy común en muchos mamíferos, pero digamos en el caso del humano, incluso la posición de caminar en dos piernas para perder el apoyo de los brazos implica también un gasto de energía tremendo porque va en contra de la gravedad, ¿sí? Entonces, eso implica a que su masa muscular, la masa ósea, sea un poco más delgada que otros eh, póngidos o que otros primates, como los gorilas, ¿cierto? Entonces se pierde un poco esa masa muscular, pero se gana en el desarrollo que tiene nuestro cerebro. Por eso los bebés cuando nacen, por ejemplo, eh, por la cavidad del útero de la mujer, digamos que pierde masa, nacen muy pequeñitos, pero a la vez nacen sin huesos. ¿Sí sabían que los bebés nacen sin huesos, sí? ¿O no? Pues esto es información nueva. Sí, profe. Listo. Entonces, si nacen sin huesos, ¿con qué nacen? Con cartílago. Excelente. Listo. Con cartílago, ¿sí o no? Entonces, eso va a permitir también que sea mucho más vulnerable el bebé, ¿sí? O sea, que el bebé tenga una vulnerabilidad mayor en términos de que los tejidos están muy expuestos. Sin embargo, cuando se empieza a manipular herramientas, también sucede algo muy casual que se le atribuye, fue el inicio de la forma de desarrollo del lenguaje de los humanos. ¿Y qué fue? Fue un hecho casual que permitió que el humano pudiese desarrollar lenguaje. ¿Qué creen que fue? ¿Cuál fue ese hecho? La pintura rupestre. Digamos que ya se hacía pintura y eso es muy importante. Se supone que eso se dio antes de ese hecho que estoy, perdón, después del hecho que estoy mencionando. Se supone, se cree. O sea, ¿cuál fue el primero? Bueno, el primero fue manipular herramientas. Eso es esencial, esencial. Y eso también llevó a que se desarrollara el cerebro y camináramos en dos patas. Pero después de manipular herramientas, ¿qué se manipuló? Vamos muchachos, importante que cambió todo, para que lo anoten ahí, ¿listo?
el fuego. O sea, cuando el humano ya manipulaba herramientas, pues encuentra lugares donde había fuego y él empieza a manipular el fuego, ¿sí? Él empieza, acá Michelle ya me lo escribía en el chat, el fuego. Entonces el fuego realmente dio, pero muchísimas ventajas al humano. ¿Por qué creen ustedes que dio las ventajas? ¿O Porque, qué? digamos, al consumir los alimentos como ya venían cocinados, la energía no se gastaba tanto y la utilizaban en el sistema nervioso. Bueno, muy bien. Digamos que el fuego tiene una ventaja y es que degrada las proteínas. Cuando nosotros comemos, pues esas proteínas se van degradando cuando las cocinamos. Es más difícil procesar carne cruda o plantas crudas que plantas y animales cocinados. Es mucho más fácil de procesarlos cuando los cocinamos. Bueno, depende del tipo de cocción, pero digamos que ese es el punto. Entonces, recordemos que nosotros como especie venimos de una línea de organismos que consumían o su dieta se basaba en que comían nuestros antecesores, principalmente que comían. Tubérculos. ¿Listo? O sea, plantas. Nosotros éramos herbívoros. ¿Cuáles son las pruebas de que nosotros fuéramos herbívoros? ¿Cuáles creen que sean? Todavía las tenemos en nuestro cuerpo, pero ya no nos sirven casi que para nada, solo para dañarnos la vida, para fastidiarnos la Las existencia. muelas. ¿Cuáles? Las Cordales. cordales. Las cordales. O sea, se supone que las cordales son todavía un vestigio de que nosotros éramos herbívoros. Todos los herbívoros, como ustedes saben, no tienen colmillos y tienen un montón de muelas porque son dientes planos que permiten macerar las plantas. ¿Sí? Permiten destruir más fácilmente las plantas. Los carnívoros, por otro lado, tienen una muy buena dentadura en términos de incisivos, ¿cierto? Y de colmillos para poder desgarrar la carne. Entonces nosotros no tenemos una estructura de carnívoros, sino más bien una estructura de herbívoros, pero que se ha venido transformando. Esa es la primera, las muelas, las cordales, que se han venido perdiendo. Muchos de ustedes o tal vez sus hijos, probablemente muchos de ellos nazcan o no les salgan nunca cordales. ¿Listo? ¿Cuál es el otro órgano? Hay otro órgano, ¿El apéndice? el apéndice. Función del apéndice. Degrada las semillas. Degrada un carbohidrato que tienen las plantas que se llama la celulosa. Los herbívoros tienen apéndice y lo tienen muy desarrollado. El nosotros no es más que un vestigio. No es más que algo que está quedando y ya está terminando de desaparecer, se supone, por evolución. ¿Mm? En nosotros ya no tiene la función de degradar celulosa. ¿Listo? Entonces el apéndice es otra prueba. Entonces, cuando se descubre el fuego, bueno, cuando se empieza a manipular el fuego, porque seguramente habían muchas zonas en llamas, cuando se empieza a manipular el fuego, pues estos primeros humanos lo que hacían era coger eh, alguna herramienta, algún palo o algo en llamas y ¡frum! Prendían un bosque entero. Y entonces, ¿qué pasó con el bosque entero quemado? Que cuando pasaba el incendio, ellos podían encontrar plantas y muchos animales incinerados, quemados, y empezaron a alimentarse de eso. Y empezaron a alimentarse de eso. ¿Listo? Entonces, ahí va la cuestión más importante del primer apartado de ese libro, muchachos, de ese gran texto que les estoy diciendo. Vamos a pensar, así como pensó Harari, vamos a ver si llegamos a la misma conclusión de Harari. ¿Qué creen
que logró después el fuego. O sea, listo, ya los Homo sapiens quemaban bosques y podían conseguir comida. ¿Qué cambió eso antes y qué logró después? ¿Qué creen ustedes que generó? La iluminación. Bueno, eso es muy importante, ¿sí? Eso va a ser muy importante. Eh, porque el fuego, como todos sabemos, pues obviamente está en estado plasma y genera iluminación, sobre todo en los momentos de oscuridad de la noche para estos organismos. Segundo, genera defensa, ¿no? Ya antes eran muy débiles, el fuego genera formas de defensa y lo más importante, muchachos, facilita la obtención de comida. Dice Harari, tal cual, que los animales están tan ocupados sobreviviendo, están tan ocupados consiguiendo alimentos que no tienen tiempo de perfeccionar su comunicación. El fuego le permitió al humano tener que, Pues una fuente muy amplia de alimento. claro, y estaba ahí todo el tiempo disponible, o sea, ya no tenía que esforzarse por tenerlo porque el fuego lo hacía. Entonces, si yo todo el tiempo estaba pensando en obtener alimento, como hacen los animales todo el tiempo, en reproducirme y todo eso, y ahora ya no, ¿qué me quedó? O sea, mejor dicho, tenía muchas tareas por hacer y después el profe dijo, no, ya no hagan nada, ya no hagan nada, todo bien, yo les pongo 100 a todos, listo. ¿Qué les quedó? Tiempo libre. Exactamente, esa es la palabra. Eso es lo que dice Harari. Lo que permitió que nosotros desarrolláramos nuestro lenguaje fue el tiempo libre. Ya no tenían que pensar, ya no tenían que esforzarse por conseguir alimentos, ya no tenían que gastar todo su tiempo en pensar, tiempo y energía en pensar en cómo conseguir alimento, porque ya tenían el tiempo. Entonces, en ese momento, cuando empiezan a tener tiempo libre, aparece una palabra muy importante en este libro que me pareció muy interesante. Dice acá, una segunda teoría plantea que nuestro lenguaje único evolucionó como un medio de compartir información sobre el mundo, pero la información más importante que era necesaria transmitir era acerca de los humanos, no acerca de los leones y los bisontes. Nuestro lenguaje evolucionó como una variante de chismorreo. Según esta teoría, Homo sapiens es ante todo un animal social. La cooperación social es nuestra clave para la supervivencia y la reproducción. No basta con que algunos hombres y mujeres sepan el paradero de los leones y los bisontes. Para ellos es mucho más importante saber quién de su tropilla odia a quién duerme con quién es honesto y quién es un tramposo. Entonces miren que cuando empiezan a tener tiempo libre, ellos empiezan a hablar del chisme, o sea, de datos de gran importancia para ellos internamente. Entonces, eso lleva a que ellos en vez de pensar en sobrevivir y todo eso, fue a pensar cómo mejorar sus formas de vida, cómo obtener información. Y eso obligó a que desarrollaran lentamente a lo largo del tiempo un lenguaje. O sea, el lenguaje no es más que una forma muy especializada de comunicación. Y a partir de eso, digamos que se da la transformación. Si no hubiera pasado el manejo de herramientas, si no se hubiera pasado el humano en dos patas, si no hubiera, eh, bueno, manipulado las herramientas y a través de eso obtener el manejo del fuego, pues no hubiese tenido este tiempo libre del que estamos hablando acá, que fue lo que permitió que ese lenguaje poco a poco se fuera especializando hasta lograr la forma de comunicación llamada lenguaje como tal que tenemos hoy en día. Ahora, el lenguaje, el lenguaje no es, seguramente esto lo ven en español, el lenguaje no es solo hablar. Eso no es el lenguaje. El lenguaje es algo cultural. El lenguaje es cultura. Ahora, ¿qué es la cultura? La relación que se da entre humanos de un mismo sitio específico.
aunque bueno, actualmente en la cuarta revolución industrial podemos trascenderla y comunicarnos de diferente forma con otras formas culturales, ¿sí? Pero en este caso, inicialmente hablando, eh, para Harari, ojo con esto, no quiere decir que sea así, ustedes deciden si se inclinan por esta teoría o por otra, no pasa nada. Lo que quiero es que ustedes piensen que esto es una idea que tuvo un académico sobre el origen del humano. Él pensó, o sea, tuvo tiempo libre para poder pensar, y en ese proceso de pensamiento, él dijo, venga, pero es que no es solo que el fuego y pensaron y ya, sino que más bien tuvieron que autorregularse y entonces esa comunicación como una especie de chismorreo, pone los chismes entre sí, datos entre sí, que eso todavía sigue dándose acá y es muy efectivo. Por ejemplo, si ustedes supieran un chisme de alguien del curso, empieza a regarse, y eso cambia sus acciones y su forma de relación con esa persona. Entonces, miren que eh, si lo ponemos en esos términos, es algo tan antiguo como la evolución misma del hombre, ¿sí? Entonces, eh, el lenguaje no es solo hablar, sino el lenguaje también empezó a constituir formas de vestir, empezó a constituir formas de verse, empezó a constituir formas también de hablar, ¿por qué no? Formas de cazar, empezó a generar formas de arte rupestre, o sea, de grabar pinturas en las paredes de las cuevas, ¿sí? Para dejar marcas. Más adelante vamos a ver que eso empezó a instaurar leyes y empezó ahí con el lenguaje y con la comunicación especializada del lenguaje, las formas de pensamiento. Después de todo este proceso, cuando empezaron a desarrollar la forma del lenguaje, se empezaron a sentar un poco porque ya podían generar procesos de producción doméstica de plantas y animales y por tanto tener comida ahí para cocinarla, para manipular cada vez mejor el fuego y así generar procesos de obtención de energía mucho más óptimos, optimizados. Eh, por ende, las formas de pensamiento empiezan a aparecer para explicar el mundo. Eso es lo que ha pretendido el humano siempre, o sea, ya como tiene tiempo libre, quiere conocer el mundo, quiere saber cómo se constituye el mundo, quiere saber qué es lo que hace que el mundo tenga tal forma y no otra. Y entonces a partir de ese elemento que surgen, muchachos, las... Las ciencias. No, las ciencias son muy recientes. Antes de las ciencias existió algo más que todavía existe hoy en día. Mejor dicho, ¿la ciencia de dónde viene? De Las creencias. de las creencias, de las religiones. Lo primero que empiezan a atribuir ellos a las explicaciones del mundo, como lo veíamos tal vez en algún momento con los griegos, era a dioses, algo que, que estaba por fuera de ellos y que los dominaba a ellos, y eran los dioses. Ellos se lo atribuían todo a los dioses. ¿Listo? Y ahí empieza la explicación del mundo. Estamos todavía en ese proceso, queremos entender el mundo, queremos saber cómo es que el mundo se está moviendo, cómo es que tiene diversas relaciones. Bueno, muchachos, voy a dejar hasta ahí estos últimos 10 minutos, desde las 10:50 hasta las 11 de la mañana, mis pequeños. Entren porfa a NormaClick, ya les voy a habilitar en este preciso momento la asignación de la tarea para que hagan el pantallazo. Va a estar habilitada hasta mañana a las 11:59 de la noche, ¿listo? Pero es mejor que lo hagan ahorita en estos 10 minutos, de 10 a 10:50, 11 de la mañana, ¿listo? Y seguimos la próxima clase, muchachos. Son los mejores. No lo olviden. Los amo. Chao, profe. Chao, Chao, muchachos. profe. Chao, Chao, profe. profe. Chao, profe. Chao, muchachos. Son los mejores.